Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo prometido en el canal de Alquimia de Transformación Ágil Digital y Cultural con Clau Toscano y Rob Restrepo. Vamos a continuar hablando de Agile Mentoring. Hoy en este día, en este episodio, vamos a hablar de las etapas como le prometimos el anterior. Clau, ¿cómo estás hoy? Muy bien, querida Rose. Hoy muy untada de familia y, y con ganas de compartir también contigo estas etapas que para nosotras nos han servido, así como las estás mostrando. Muy bien, entonces queremos identificar un ciclo, es circular, conectar, dar sentido, accionar y cerrar, que basado en algunas prácticas y experiencias nos funciona así de sencillo. Cuando estamos en un momento podemos pasar al otro o cuando inclusive estamos cerrando vamos a devolvernos para este lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a compartir un poco de cada etapa y la O nos complementa y luego al final vamos a hacer un resumen. La etapa uno se trata de conectar. Antes de preguntarse incluso el sentido de lo que trae para ser mentoreado, es conectar como personas primero. Conocer el mentoreado como persona, sus gustos, su familia, qué le interesa, un poco de su historia de vida. Seguro también hablará de la historia laboral que cada uno aporta a su camino, pero sobre todo evita centrarte en el hacer, prioriza hablar del ser. Intenta dar un paso de mucha empatía, que se abra cada uno en su ser. Pregunta por el propósito de vida del mentoreado. Es una información básica muy poderosa para las siguientes etapas y para tenerlas en cuenta durante la mentoría. Consigue en lo posible un encuentro presencial, pero si no es posible y debes hacerlo de forma remota, garantiza un espacio empático, tranquilo, libre de distracciones y que se puedan mirar a los ojos. Por supuesto, poner la cámara. Por ejemplo, genera acuerdos previos de que saben que ese espacio es para conocerse, que esté listo para abrir la cámara, donde no hayan muchas personas para que sea una conversación más privada. Si está en su casa, si está en el trabajo. Si es un equipo de trabajo, pues que todos estén solos en una sala y de ahí también se puedan conocer virtualmente. Es importante también que le cuentes previamente a ese mentorado, a ese equipo, cuál va a ser el objetivo del encuentro para que no se sorprenda cuando llegues a preguntarle sobre temas personales. Él dirá, no, pero no me iba a hacer pues una mentoría porque le estoy contando estas cosas. Adicionalmente, crea mecanismos de seguridad psicológica, que se sienta acogido y en confianza de compartirte lo que le estás preguntando sobre su familia, sobre su historia de vida. Además, acuerda unos tiempos suficientes para alcanzarse a conocer mentor y mentoreado, y más cuando es un equipo para que todos se alcancen a conocer. Cuando es un equipo, pues también contarle de qué se trata el equipo, qué hacen y cuáles son todos los miembros. Clau, ¿qué nos puedes contar más de esa etapa uno conectar? Sí, quiero resaltar es que también es importante, o sea, en este conocerse, como tú bien dices, como conectar. Es el momento también en el que ellos nos conocen, pues el mentoreado o ese equipo que está ahí para ser mentoreado nos conoce a nosotros también como mentor. Entonces, se van dando cuenta cómo es mi forma, ¿cierto? De hablar, de compartir, de contestar. Eso también es importante para poder establecer esta relación de confianza en la que él se sienta seguro, porque es posible, voy a dar un ejemplo sencillo. Resulta que yo respondo de forma concreta, seca, y el equipo o el mentor, ¿cierto? Puede interpretar que, no, es que, perdón, el equipo o el mentoreado puede interpretar que yo estoy, pues que si hablo así es porque estoy enojado por alguna razón o que no me gustó algo. Entonces, es empezar a conocernos cómo somos para poder sentirnos en esa confianza tranquila y no hacer como interpretaciones equivocadas, por así decirlo, de nuestros comportamientos, ¿no? Entonces también agrego a eso que nos trajiste otra parte valiosa que yo he sentido con con mis mentores,
y es que en ese camino de conocimiento ya entender que esta reacción que yo puedo juzgar como algo contra mí y no tiene nada que ver con eso, para no empezar como a contaminar o a dañar el espacio seguro en el que voy a estar con él, eh, con interpretaciones, ¿cierto? Eso, ¿Algo más? ya Ok, estaríamos ahí. entonces pasemos a la siguiente etapa, dar sentido. Una vez lograste ya esa primera etapa de conocer la persona a la que vas a mentorear o el equipo al que vas a mentorear, pasamos a la segunda etapa, conectar con el sentido de la mentoría y definir el alcance. Para ello buscarás con tu mentoreado con el equipo una segunda sesión donde les preguntarás en cuál temática, acción o experiencia busca ser mentoreado, definiendo bien el alcance de la mentoría, qué se espera lograr de esta y acordando criterios de éxito. Es muy importante que valide las expectativas versus lo que tú puedes ofrecer como mentor. Él puede necesitar un tema y tú no tenerlo, tú no tener experiencia en esa, entonces no le puedes hacer la mentoría. Entonces le aclararás qué experiencia tienes con ese tema y validar si le puedes satisfacer la necesidad según las necesidades de las expectativas del mentoreado. Una vez tengan ese alcance y la posibilidad de ser mentor, pasas a preguntar por el sentido, el propósito que busca con el tema o proceso en el que pide ser mentoreado. Escucha atentamente lo que te dice y lo que no te dice. Analiza su comportamiento, su lenguaje no verbal, para conocer su propósito. Indaga más profundamente para conocer cuál es el verdadero sentido para ser mentoreado en ese tema. De forma que su interés sea genuino y esté dispuesto y motivado para ser un mentoreado comprometido y además porque se garantiza para ti como mentor que siempre estarás entregando valor. Esta última parte tiene que ver con las premisas que dijimos en el episodio 1, la premisa que haya voluntad y el tiempo y el compromiso. Incluso en esta etapa de dar sentido, puede ser que al refinar el propósito, quizás el alcance pueda variar y se repita de acuerdo de nuevo este dar sentido del alcance y tomar todo ese tema. Sobre esta etapa 2 de dar sentido, ¿qué nos podrías agregar, Clau? Que también debemos estar como atentos o dispuestos a que es posible que en esta etapa no continuemos, ¿cierto? Porque en ese dar sentido, cuando yo hablo con ese mentoreado, con el equipo, puede que yo diga, no, no es momento para hacer una mentoría, requieres un entrenamiento previo, ¿no? Ya al entender lo que buscas, tu para qué, es un entrenamiento previo. Aquí les quiero compartir un caso personal en el que yo no seguía adelante con una mentoría porque alguien me decía que su objetivo, pues que quería mejorar para volverse un referente, ¿cierto? En el ejercicio de prácticas ágiles, como en la comunidad, que quería como llegar a ese punto. Y después de muchas conversaciones, como dice Rose, pues, o varias conversaciones, me dijo, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que me puede dar sentido en volverme un referente es convertirme en uno de estos facilitadores gráficos que están en los eventos y que hacen estos mensajes tan lindos porque es una forma de comunicar muy poderosa, el visual thinking y demás. Y ahí yo supe que yo no era la mentora indicada para esta persona porque yo no tengo ese dominio, yo no tengo esa maestría de la facilitación gráfica. Entonces fue el momento de decir, no es conmigo, detenemos este proceso aquí y búscate un mentor y ayudarle a encontrarlos. Entonces, es el momento también en el que podemos decir, no avanzamos más a partir de lo que descubramos y estar pues claros con eso. Y así es validar esa expectativa versus esa oferta que nosotros podemos entregar, sobre todo para siempre dar valor. Y además, no pueden haber momentos también que requiera validar que esa mentoría que vamos a dar esté dentro de la autenticidad de nosotros y que también esté dentro de los valores que tenemos de principios o de la misma manera de decir nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Claro, gracias por Correcto, estar. correcto. ¿Algo más de dar sentido?
No, no, resaltar una cosita pequeña me acabo de antojar porque cuando compartimos esto en la comunidad nos ha pasado que es aquí donde hacemos como, o nace como protagonismo el tema del dominio que tiene el mentor, que es una de las cosas que diferencia, ¿cierto?, el ejercicio de ser mentor. Es que yo soy mentor de algo en lo que ya tengo un dominio alto. Por eso es posible que cuando llegues en este punto te des cuenta que lo que la persona necesita no es de tu dominio y es tu responsabilidad casi que ética como mentor hacer ese stop y recomendárselo a otra persona, ¿no? Si es del caso. Ya, eso. Gracias. Muy bien. Pues después de conectar con el sentido de la mentoría y definir el alcance, pasamos a la etapa 3, accionar. Diseño y ejecución de la hoja de ruta de la mentoría para lograr el propósito y ese alcance acordado. También es importante que definamos cómo nos vamos a contactar, el tiempo de las sesiones, cómo revisaremos los avances, cómo ajustar si cambian algunas variables durante la mentoría, dónde nos vamos a conectar, si es presencial, si es remoto, en qué lugares o enlaces estaremos realizando la mentoría, cómo vamos a hacer la observación de actividades, como decía Clau en las prácticas, la observación, o si vamos a estar en trabajo par, como cuándo va a ser la realimentación, la planeación y el cierre de la mentoría. Entonces, para el accionar, lo primero que haces es organizar una sesión donde conjuntamente con tu mentoreado podrás generar una hoja de ruta de toda la mentoría. Y aquí aplicamos también prácticas ágiles, con objetivos a corto plazo y de forma incremental. Entonces, según lo que pretendamos hacer, puede ser una de un mes, una de 3 meses, otra de 6. Una por la temática que va a ser y otra por el tiempo que vamos a acordar con ellos. Vamos a definir acciones claves como capacitación. Recordemos que cuando él es mentor, no capacita, se quita la camiseta de mentor y da un entrenamiento en algo puntual que necesite, dependiendo del tema, si necesita desde ser un trabajo, un tema, una actualización o algo. ¿Cuándo vas a definir acciones claves de acompañamiento al mentor en este momento? ¿Cuáles acciones ejecuta el mentoreado? O sea, responsabilidades de cada uno, compromisos y cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos. Definir ese momento de validación de compromisos, de avances. Visibilizar en la hoja de ruta todos los entregables clave con sus características de aceptación y las fechas que se esperan. Es muy importante de la mentoría, de esa expectativa, que espero recibir, cuándo estaría un check, cuándo estaría listo, cuándo iría, terminamos esta expectativa del alcance que tenía y lo que quiero aprender haciendo desde esa experiencia que me da el mentor. Y por supuesto, sigue la acción, comenzar la ejecución de la hoja de ruta, avanzar y aprender. Pero antes de la siguiente etapa, ¿qué nos dirías más, Clau, sobre este accionar? Yo creo que pues siento que lo que puedo complementar aquí es el hecho de recordarnos o hacer énfasis en lo que mencionaste de que hay varias prácticas ágiles nos ayudan a hacer ese acompañamiento más efectivo. Y aquí mencionar que en el minibook pues, que hicimos contigo, las tenemos allí como detalladas para que las repasen de cuáles pueden usar cuando estamos haciendo mentoría individual o mentoría de equipo. Eh, Porque sí, sí me parece que, a ver, en mi experiencia el acompañamiento se maximiza en su efectividad, en su impacto cuando le ponemos como esos cariñitos de ciertas prácticas, como los laboratorios de práctica, como hacer una cata de una práctica compleja. Entonces, son ejercicios que vale la pena estudiar y como mentor también hacernos amigos de ellos. Pues y que este acompañamiento que estamos haciendo o esas acciones que estamos pactando con él estén también nutridas de este agile que funciona, ¿no? Que puede servir. Y eso, aquí no lo vamos a decir todas, eso ya está en otra parte, pero recordar que es aquí en este punto donde usamos esas prácticas que ya habíamos visto y que pueden consultar en ese mini libro que tenemos publicado. Ese es el core de la mentoría, pero con un insumo muy importante, el conocerse como personas y plantear el propósito
las expectativas para un accionar. Pasamos a la etapa 4, donde se cierra la mentoría. Es importante darle un cierre, validando los objetivos y el análisis de resultado de la mentoría. Como mentores, al finalizar la mentoría acordada, su alcance y su hoja de ruta pactada, buscaremos un espacio para analizar la efectividad de la mentoría versus las expectativas y los indicadores de éxito pactados. ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? ¿Qué varió? ¿Cuáles expectativas se cumplieron? ¿Qué aprendizaje obtuvo el mentor? ¿Qué aprendió el mentoreado? Todas estas y otras que nos puedan surgir en el momento, dependiendo de la mentoría. Define si se cierra la mentoría o si se abren nuevos desafíos. Y si se aceptan nuevos desafíos, volvemos a empezar desde la etapa que se requiera retomar. Puede ser que ya tenga el mismo propósito, el alcance diferente o que se requiera volver a mirar el propósito y para abrir una nueva hoja de ruta de los compromisos para mentorear. Si se analiza el resultado de la hoja de ruta, cuál fue la variabilidad de entregables que se esperaba, de fechas o de alcance. Realimenta como mentor desde tus compromisos, realizando una introspección de tus actuaciones y los resultados de la mentoría y compártelo de forma abierta a tu mentoreado. Esa honestidad que es otro de los principios que tenemos, esas cualidades que podemos tener como mentor. La humildad también, decir en qué creen que podemos mejorar o que nos falta un poco al mentorearlos desde nuestra experiencia. También pide al mentoreado en ese cierre que analice su nivel de compromiso, sus actuaciones y que te comparta su autoevaluación. Agradece el proceso y el aprendizaje que obtuviste y cierra estas etapas del alcance actual y si continúas un nuevo tema, comienza desde la etapa del sentido o si consideras que les falta conocerse aún más a nivel personal desde la etapa cero, especialmente si de pronto en los equipos o a nivel directivo, en la parte estratégica o demás, ha cambiado algún miembro de ellos. Entonces aquí es un cierre. Resumiendo, es introspección, autoevaluación, validación de la expectativa versus el logro. ¿Qué más puedes agregar acá, Clau, del cierre de la mentoría? Hay una cosa que mencionaste al comienzo en la fase de conectar, cuando hablaban de conectar con el propósito y pues nos dejabas ver la importancia de ese propósito en las siguientes etapas. Lo quiero traer a colaciones porque aquí en este momento de cierre es súper importante hacer esa conexión con el cuál fue el propósito, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito que esperábamos lograr? Eh, Obviamente el plan que tenemos aquí pues debió obedecer a ese propósito, pero vuelve a ser como ese elemento estrella para decir, estamos cerrando porque el propósito se logró, o estamos cerrando, como dijo Rose, este ciclo se puede repetir o recomenzar desde cualquier de las cuatro, digamos, etapas que tenemos acá, por recordar que este propósito cambió, ¿cierto? O sea, que comenzamos a dar sentido y cambió, o que hicimos unas cuestiones y cambió. Entonces, tenerlo muy visible, muy presente y que, la retroalimentación que hagamos sea en base a ese propósito siempre, ¿no? Como tenerlo muy, muy claro. Y la otra cosa que nos quiero dejar como en idea ahí pensando es el hecho de lo importante que es que tengamos con la retroalimentación o realimentación esa disposición a escuchar ese feedback sin juzgarlo, ¿cierto? Obviamente, como somos seres humanos que tenemos emociones, creencias y sesgos, es posible que en algún momento como mentor no nos guste el feedback que nos dé el mentoreado o no estemos de acuerdo. Es posible que a nuestro mentoreado no le guste lo que le estemos diciendo, pero tener como esa disposición a escucharlo sin juzgarlo. Y si eres el que está dando ese feedback, recordar que el feedback siempre lo damos como hacia la situación o hacia el hecho, o, ¿cierto? A lo hacia ese propósito que se quería lograr para que realmente estemos como en esa postura de, como decías ahorita, Rose, honesta y también respetuosa de la persona. O sea, soy honesto contigo, sí, pero también soy respetuoso y te doy un feedback desde los hechos asociados a este propósito, sin pasar como una frontera innecesaria en la que me voy a hablar de cómo eres tú,
pues como de comportamientos que no estuvieran relacionados con el propósito que quería lograr. Entonces, pues resaltarnos eso de la disposición a recibir el feedback, pero también cuando lo demos, seguir muy pegaditos de ese propósito para que tenga sentido. Muy bien. Entonces, vamos a mirar de nuevo en el siguiente slide cómo sería el proceso completo, teniendo en cuenta dos temas. El primero es que estamos hablando de acompañamiento en lo que tenemos experiencia. El Agile Mentoring o la mentoría ágil no se puede dar en ese rol si no hay experiencia en esa temática o en ese proceso que vamos a aportar. Acompañamos al otro para que el otro aprenda haciendo desde nuestra experiencia. Y la segunda es que si ven conectar, dar sentido, accionar y cerrar, esto funcionaría para cualquier temática, pero la premisa es que sea siempre con prácticas ágiles de innovación, de calidad, de tecnología, de cultura, todo lo que esté relacionado con agilidad. ¿Qué quisiera rescatar así como ciclo, Clau, Básicamente es decirnos que nosotras llegamos a esto a partir de revisar como patrones, ¿no? Patrones repetitivos de los acompañamientos que hicimos en diferentes públicos, con diferentes objetivos? Nos dábamos cuenta, bueno, y también con los referenciamientos que hicimos de la experiencia de otros, sobre todo los que han sido nuestros mentores. Entonces, esto nace, es de ahí, ¿no? O sea, este ciclo no es una cosa que estamos trayendo nosotras de ninguna bibliografía en particular, sino es realmente en lo que hemos conversado con con quienes fueron nuestros mentores, lo que hemos conversado entre nosotras de las mentorías que Rosa ha hecho, las que yo he hecho a nivel individual, de equipo y demás, decimos, estos son como momentos en los que todos coincidimos. Entonces, esos son como patrones de comportamiento útiles a la hora de hacer Agile Mentoring. Y por eso quisimos pues como dejarlo visible, ¿no? Para ustedes. Eso. Y todo este proceso está en Amazon Kindle, gratuito para los que tienen la versión premium de Kindle, y está a $1 solamente para tenerlo quienes todavía no tengan ese, perdón. Y también aclararles que no utilizamos la inteligencia artificial, sino que de una forma muy sencilla estamos generando nuestra propia documentación, nuestros puntos de vista, toda esta puesta en común desde nuestro lenguaje. Finalmente, queremos invitarlos a que lean desde las experiencias que tuvimos, que están escritos en ese mini libro, e invitarlos a todos ustedes, después de escuchar el episodio 1 y el episodio 2, a aplicar mentoría. Y si lo tienen de otra manera también, nos contacten, nos cuenten cómo están trabajando esta mentoría ágil y para que adicionemos de una forma colaborativa a este mini libro todas esas experiencias para polinizar este conocimiento de la mentoría ágil. Como mencionamos al principio, es mucho más de lo que se pide en muchos casos en organizaciones y personas que le hagamos una mentoría sobre la experiencia que ser coaches puros u otros roles que se pueden utilizar. Rosa, agradecerte. Y a todos esperamos les saquen mucho provecho a esto y que les aporte bastante. Bueno, en este episodio 2 del canal de Alquimia Transformación Ágil, Digital y Cultural, estuvimos viendo con Claudia Toscano y Rose como co-creadoras de Agile Mentoring, el proceso y esas etapas del ciclo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Y les dejaremos en el link de cómo conseguir el libro también para que en los comentarios del video lo van a encontrar. Gracias, nos vemos. Chao, chao.